Esa es el clase de las epístolas pastorales, lección 2 o lectura 2. Buenos días, familia. Ya estamos en la lectura segunda, el número 2. All right? El apóstol Pablo escribió a 3 personas, Filemón, Timoteo, 2 epístolas, y Tito, y a 7 congregaciones, Romanos, Corintios, 2 epístolas, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, 2 epístolas. Las epístolas pastorales se centran en cómo dirigir una congregación o una iglesia. Las otras epístolas se centran en cómo ser una congregación piadosa. ¿Ok? Todo lo que estuvimos hablando se refiere a esas cosas. Uno necesita tener un pastor que está llamado y ser un buen pastor. Y una iglesia tiene que ser un buen iglesia dirigido de Dios o que Dios dirige a ese grupo. ¿Ok? Tuvimos que empezar con opinión de ustedes porque están en iglesias suficiente tiempo para saber lo que significa la iglesia o lo que significa su pastor. Usualmente una iglesia puede seguir viviendo también en tiempos cuando van buscando un pastor. Puede ser que un pastor se muere o se mueva a otro grupo, otra congregación, o va a retirar. Hay muchas razones por qué una iglesia busca un pastor. Y un pastor usualmente llega porque el Señor de arriba le llamó para ir a esa iglesia. Por un ejemplo, en el pasado, cuando era nada más un ministro, yo trabajé en la iglesia nada más de ir a las enseñas, a alabar, a escuchar los sermones, a ayudar en lo que pudo. Y cuando fue obvio que Dios me llamó a ser pastor, no quise. Dije que hay muchas más personas, tú no me necesitas. Estás llamando, ¿sabes qué? Ese teléfono que acabo de usar es wrong number. Está llamando, pero no soy yo. O no soy la persona que está buscando. Y muchas veces colgué. Porque yo no quise. Y luego, cuando decidí, ok, puedo caminar en donde usted me dice, pero yo no quiero ser completamente responsable a la iglesia. Y tuve muchas de mis excusas. Y Dios dijo que yo no te di responsabilidad que es mío. Right? Dios es responsable a la iglesia.
y Él va a poner gente ahí que Él quiere poner ahí. Es su decisión y nada más la iglesia tiene que aceptar lo que Dios les mande. So, cuando estuve en el momento de aceptar ser pastor, fui a una iglesia en el otro lado de Monrovia. La ciudad se llama Duarte. Estuve ahí un año y medio. Y yo me acuerdo muy bien porque fue el mismo año que los terroristas destruyó ciertas partes de este país. Y en ese día, cuando toda la información mal vino, yo me acuerdo sintiendo, tengo que ir a la iglesia y abrirlo, porque hay gente que posiblemente va a querer van a querer de entrar a orar o a hablar. Nada más sabía que tuve que dejar la iglesia abierta. Y yo me acuerdo, justo cuando llegué ahí, abrí las puertas, sentí en el piso triste demasiado, porque digo, yo no puedo hacer ese trabajo. Yo no tengo experiencia en lo que acaba de pasar hoy en la mañana. Y yo me quedé en el piso. En muchas dudas que Dios me necesita. Y Él me dijo, precisamente porque usted dice que no sabes, es la razón que te llamé. Porque yo sé todo. Y te voy a dirigir. Y nada más, escúchame. Y voy a poner mis palabras en tus orejas. Y usted va a decir lo que yo digo. Y desde ese día hasta ahorita es lo que está pasando conmigo. All right, so, saliendo de esa iglesia, regresé a la iglesia donde nací, de mi nacimiento. Y lo mismo pasó. Yo no llegué a la iglesia en Duarte sin que Dios me llamó ahí. Y no iba a regresar a la de mi nacimiento si Dios no me mandó regresar. Es la misma cosa. Lo que encontré en los aspectos que una iglesia va a llamar a alguien para ser pastor es eso. Hay gente que tienen vidas destruidas, que están en este grupo que decide quién van a escuchar, cuál de los que ofreció sus servicios vamos a escuchar y vamos a rechazar. Y fue hipocresía. Si tu vida está destruida, no puede quedarse con su esposo o esposa y quiere llamar a un pastor, es mejor, manito, que tú se sientes al lado y deja a alguien que tiene el amor del Señor todo alrededor de uno, que uno es sencillo, uno es humilde, uno es un creyente, uno está en la Biblia, leyendo, estudiando. Pero hay muchas veces que tuve que recibir preguntas de gente que no va a la iglesia, no paga dinero a la iglesia, no estudia la Biblia. Y yo digo, y ustedes quieren poner tantas cosas encima de mí y ustedes ni cumplen las cosas que ustedes quieren. Pero de todos modos, estamos de acuerdo que un pastor regalo a la iglesia de Dios.
es un regalo para la iglesia. Y una congregación o una iglesia, una familia del Señor que está en un cierto lugar, necesitan un pastor para darles la palabra del Señor. ¿Ok? Alright, so vamos a separarles otra vez iglesia y pastor por esa sección de esa lectura. Ok, un pastor se describe mejor como una persona que alimenta, protege y cuida a sus ovejas. Aquí hay algunas características que un pastor debe tener. Alright? Alright. So, tiene que tener salvación. Alright? Es obvio. Salvación pertenece a la familia de Dios. Uno es parte de la familia del Señor. Dios no va a llamar a alguien que no es salvo, que no está en su familia. ¿Ok? So, un pastor debe de tener salvación. Debe de tener santificación. Y santificación es mejorando constantemente su caminar con Dios. So, cada día está mejorándose. All right? Espiritualmente. ¿Ok? Un pastor debe tener suplicación. Es una persona que adorar de un Dios trinitario. Él adora a Cristo, Espíritu Santo, Padre, right? Él va a adorar, va a poner su atención en el Dios creador del mundo. Right? Otra palabra, selección. Right? Tiene que ser llamado por Dios. Hay unos que llaman a ellos mismos, a sí mismo. Y ellos destruyen a las iglesias. Y yo tengo mis dudas de ciertas personas que dicen que Dios me llamó, pero actúan contrario a la palabra o contrario a las cosas que Dios quiere. No voy a decir mucho más porque no quiero que ustedes entiendan eso como yo estoy juzgando. No es mi interés. Pero cuando es obvio que alguien está haciendo todo en contra de la palabra y dice que es pastor, le voy a poner este punto. Pedí a no voy a decir que pedí. Oí una pregunta a un pastor que estuvo haciendo muchas cosas malas. Y la pregunta fue, ¿cómo sabe que usted es llamado a ser pastor? Dijo que yo vi con mis amigos y decidí que es una buena profesión que uno puede ganar dinero y vivir tener una vida preferida. Eso no es un pastor, pero las palabras fueron casi esos, si no son exactos, fue más o menos esos, right? Y de ese día hasta ahora, todavía tengo mis dudas que Dios le llamó, pero no voy a decir eso a los creyentes, no voy a decir eso a la gente alrededor de mí en la misma iglesia, porque eso significa que yo estoy juzgando. Nada más, si tengo mis dudas, son mis dudas privadas. Luego voy a ver lo que uno hace. Y uno puede hacer cosas buenas, pero no es llamado. Por ejemplo, si hay un reloj muerto,
2 veces diario, es correcto. So, aunque hay una persona que Dios no llamó, hay maneras, hay tiempos que esa persona hace algo correcto. All right? Otra palabra, es espiritual. All right? So, es dirigido de Dios, se incluye tener las frutas y los dones del Santo Espíritu o Espíritu Santo. Right? All right. So, si uno no es espiritual, es problema. Okay? Otro, es estudioso o si es hembra, estudiosa. Right? So, es comprometido a mejorar a su conocimiento sobre Dios y la iglesia. Right? So, uno va a mejorar porque va a estudiar la palabra. Va a agarrar libros como nuestro libro que acabamos de hacer. Y si ustedes no tienen ese libro, creo que todos tienen, pero si no, tienen que acordar que hay mucho para leer, so tienen que pucharse. All right? Es comentario de las epístolas a primera y segunda de Timoteo y Tito de Gordon Fee. Eso es nuestro libro, pero también tenemos la Santa Biblia. All right? So, es muy estudioso. Va a estudiar para saber más, para que pueda enseñar más. Right? Okay. Sinceridad. All right? Uno es honesto sobre sus intenciones de ser un buen pastor. Right? So, uno no va a entrar porque es un buen trabajo o puede ganar mucho dinero o puede vivir una vida arriba. Sí, en mi opinión, ser pastor es casi como el cantante dijo, es una vida loca. Porque cosas pasan a uno que no va a pasar en otra profesión. Por un ejemplo, yo estuve en la iglesia, en un servicio, cuando hay gente diciendo, cállate pastor, usted no sabe nada. Y yo digo, esa persona puso su traje, su corbata, para llegar a predicar y escuchar a alguien dice, cállate la boca. No, hombre, es una vida loca en muchos aspectos. All right? Pero si uno entra con mucha sinceridad, humildad, puede ser que las cosas que pasan a veces cuando hay pecados en el servicio ese día, puede ser que uno está rechazando porque uno no quiere cambiar. Y uno no llega a ser pastor si no puede aceptar que la persona va a criticarlo o decir cosas feas. Una vez en una iglesia yo tuve que corregir a alguien porque la muchacha estuvo tratando de escuchar sermón y el hombre ella estuvo sentada como yo, ahorita, right? Y él entró a la iglesia y hizo así detrás de ella. Y yo tuve que decir, hombre, siéntate. Está molestando a ella y todos los demás. Y no voy a mentir, él me tiró el dedo en la iglesia. ¡Qué horror! Pero, como le digo, es una vida loca. Pero sinceridad, un buen pastor llamado de Dios debe de tener. Otro, impecable. All right? Es como comprometido o comprometida con mantener una reputación limpia. All right? Es obvio que cada pastor es humano y va a tener sus errores. Lo que pasa es cuando
a veces uno está en un pecado y tiene su nariz en el aire como es un ángel y no tiene ninguna intención de cambiar y está tratando de decir que debo de tener esas cosas como yo quiero, right? No hay humildad. Cuando uno está haciendo cosas así, le da mucho rencor al Señor, porque Él quiere uno con un corazón que Él puede trabajar con ese corazón para ayudarlo de entender lo que tiene que hacer, cómo tiene que vivir. Y solo hay una persona perfecta, es Cristo. Todos de nosotros estamos de acuerdo. Pero impecable significa que uno está tratando de limpiar cada lugar en su vida que es sucio. Y a veces, si algo está pasando en su vida que no se puede corregir rápido, por ejemplo, uno fuma mucho. Hay muchos que dicen, no hay problema de fumar. Hay otros que dicen, un pastor que está fumando está en contra del Señor. Right? No importa opinión en cualquier lado. Lo que importa por mí es si esa persona, ese pastor, sabe que el Señor está hablando con él en su espíritu, diciendo que eso me va a dar también. Right? Porque cuando uno empieza a caminar con Dios, voy a usar esas ideas de una vez. All right, so ustedes, por ejemplo, tienen unos pecados. All right, so vamos a decir, eso es un pecado. Que Dios va a decir, dámelo. All right, te va a dar eso. All right, eso es otro pecado. All right, dámelo. All right, le voy a dar. Right, eso es otro pecado. Dámelo. Right, so en su vida uno está dando sus cosas, pecados, para que Dios los saca de la vida. Y hay otros que uno va a tener que Dios va a decir, dámelo, y la persona va a decir, quiero dártelo. Eso está en mi espíritu, que quiero dártelo, pero mi problema es que no puedo ahorita. Que ten paciencia conmigo, Señor, porque quiero dártelo. Pero ahorita yo sé que si te doy, no voy a ser sincero. Voy a regresar a hacer lo mismo. Quiero dártelo, necesito tu ayuda para que yo pueda dártelo y no caminar para atrás en esa cosa. Right? So, Dios siempre está listo de agarrar todos los pecados y la persona tiene que estar listo de darlo. Y cuando uno no está listo de darlo, puede ser que esa va a ser un gran problema, o puede ser que con más oraciones y haciendo lo mejor que uno puede en su camino con Dios, que eventualmente va a aliviarse con cualquier pecado que lo tiene. Porque sabemos que si es algo pecado, Satanás está alrededor. ¿Okay? Y Satanás nos engaña. Right? Y cuando estamos engañados, sabemos que tenemos que dar a Dios, pero pensamos que no podemos vivir sin eso. Y voy a dar un ejemplo. Muchos años antes que estuve llamado a ser ministro, en el momento de aceptar ser ministro, una de las razones por qué no quise es porque yo sabía que él me iba a llamar por pastor. So, no iba a aceptar ser ministro porque no quise
a ser pastor. Y me gustaría ir alrededor de los clubs bailando. Y yo sabía que Dios iba a quitar eso de mí. Yo sabía, right? Y yo digo que no es justo que yo no puedo ir a bailar, porque me gusta bailar. Pero él dijo, si me amas suficiente, me va a dar eso. Me costó mucho de dar mi ministro o aceptar mi ministro en completo, porque yo no quise dar a Dios mi deseo de ir a los clubs bailándose. Pero ¿sabes qué? Más oraciones, más paciencia del Señor. Eventualmente lo di y no caminé para atrás en bailar en los clubs. Esa es la idea, lo que estoy tratando de poner de acuerdo a ustedes, que hay cosas que uno no puede parar inmediatamente, pero en tiempo va a poder. Eso también es santificación, porque en tiempo uno va a poder de hacer ciertas cosas que debe de hacer, aunque no está haciendo ahorita. All right. Servidumbre es voluntad de servir a otros, right? No está para recibir servicio, está para dar servicio. Es lo que hizo Cristo, es lo que tiene que hacer un pastor. Superintención es capacidad de liderar a otros o a otras. Right? Hay unos que dicen que él me llamó a liderar muchachas o mujeres. Eso puede ser una llamada. Otros, él me llamó para liderar en este aspecto, otro aspecto, right? Pero cuando uno es líder tiene que manejar las cosas, mantener las cosas, tiene que saber cómo va cada cosa para hacerlo correcto, right? Tiene que hacerlo con sabiduría, right? Right. Última, inteligencia, right? Es consciente de su entorno, right? Uno tiene que saber de usar información, experiencia y ponerlos en su propia manera para ser o para hacer sabiduría. ¿Okay? All right. No estoy refiriendo que es lo más inteligente en el mundo, no. Usar suficiente inteligencia que uno puede poner lo que uno sabe, lo que uno aprende, y usarlo con sabiduría para hacer las contestas más buenas. ¿Okay? All right. Esos son ciertas cosas que un pastor debe de tener. Hay más, pero yo no quiero usar todo el tiempo de hacer cosas de pastor. Ahora voy a hacer la información de congregación. All right. Una congregación se describe mejor como un grupo de personas organizadas con el propósito de aprender y adorar a Dios. Aquí hay algunas características de una congregación piadosa. Si uno va a ser pastor, tiene que ser piadoso, right? Piadosa. Tiene que caminar con Dios. Igualmente, la iglesia, congregación de creyentes, deben de caminar con Dios, right? All right. Una iglesia va a ser bíblica, right? Enfocado en seguir la palabra de Dios completa o completamente, right? Disciplinado, okay. Tienen
Disciplinado significa que una iglesia es modelando es instruyendo hacia la fidelidad en la familia de Dios, right? So, si alguien está en un error, una iglesia disciplinada va a corregir